Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en Escala en París a Araceli Salcedo, mexicana, madre de una hija que desaparecida en México y miembro, portavoz del colectivo de familiares de desaparecidos Orizaba, Córdoba, y de una organización también del movimiento de nuestros desaparecidos en México. Araceli Salcedo, bienvenida a Escala en París. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Araceli, su hija desapareció hace exactamente 5 años. La tenemos en esta fotografía, a Rubí. ¿Cómo fue que desapareció ella en el estado de Veracruz? Bueno, mi hija sale un viernes 7 de septiembre del 2012, sale a reunirse con unas amigas y es la última vez que escucho su voz. Ya me habló cuando llegó al lugar. Desafortunadamente, por las investigaciones y las presentaciones que se han hecho, 15 minutos después fue extraída y nadie hizo absolutamente nada para ayudarla. Fernanda Rubí tenía 21 años el día en que desapareció, el día que fue secuestrada. Así es, ella acababa de cumplir 21 años, el día de hoy tiene 26, ya son más de 5 años en su búsqueda y en la lucha por visibilizar la grave problemática que vivimos en nuestro país, ya no tan solo en el estado de Veracruz, sino en todo el estado mexicano. Veo que al lado de ella tiene la fotografía de una otra persona. ¿Quién es él? Sí, él es Dan Jeremy Fernández, es hermano de una compañera que también viene en la delegación por el movimiento por nuestros desaparecidos en México, pero ella tuvo que ir a otra reunión. Él desaparece en Coahuila, en el norte del país, a manos de un grupo de inteligencia que operaba en ese lugar. Araceli Salcedo, ¿cómo vive una madre la desaparición de su hija? No vivimos, sobrevivimos a la situación. Y sobrevivimos porque tenemos que seguir en esta lucha. Tenemos que seguir visibilizando el problema, tenemos que seguir sensibilizando a la sociedad y sobre todo tenemos que seguir buscando a nuestros hijos. Uno podrá tener un miedo, pero el miedo más grande que yo creo lo tienen nuestros hijos, nuestros seres queridos, porque ellos tienen miedo a que nosotros dejemos de buscarlos. Tenemos miedo a que ellos tienen miedo a que nosotros no los busquemos. Entonces tratamos de sobrevivir a todo esto, porque ya no solamente es una lucha contra la delincuencia organizada que se los llevó, sino también ahora es una lucha contra la autoridad, que es totalmente omisa a la situación. Es omisa e indolente a la situación real que vivimos en nuestro país. Para que nuestro público lo comprenda, Fernanda Rubí, decíamos, vivía en el estado de Veracruz, sobre la costa del Golfo de México. Es el segundo estado, solo superado por su vecino Guerrero, sobre la costa del Pacífico, que registra más desaparecidos en México en los últimos años. ¿Cómo inició usted la búsqueda de Fernanda Rubí? Rubí, cuando yo empiezo a buscar a Rubí a escasas horas de que ya me habían hablado, de que teníamos un número del cual me estaban marcando, yo fui ante la autoridad, porque el lugar donde a Rubí es extraída está a escasos metros de la comandancia de policía. Y no hubo video alguno de la C4, de la Cámara de la Ciudad, que sirviera en ese momento. Justo cuando se llevan a Rubí, estaban apagadas. ¿Sí? Yo acudo a la autoridad y la autoridad lo único que me dice es que no me puede tomar una denuncia porque no han pasado 72 horas y además a lo mejor mi hija andaba de fiesta, a lo mejor se había ido con algún chico, criminalizando a la persona en vez de ayudarnos. Entonces yo empiezo a ver todo ese tipo de omisiones, empiezan a pasar los días, cuando yo hago una denuncia formal, inmediatamente en ese momento me llaman amenazándome, diciéndome que me habían pedido que me callara y como ya había yo ido a denunciar, pues entonces me iba a arrepentir toda mi vida y nunca me iban a regresar a mi hija. O sea, víctima de la desaparición de su hija y además amenazada. Así es. ¿Sabe quién la amenazó? Sí, en ese momento era, pues, ya no solo nos cuidamos de la delincuencia organizada, ¿no? Sino también ahora nos cuidamos porque las amenazas también han venido por parte del gobierno. Y han venido de ahí simple y sencillamente porque visibilizamos y evidenciamos la corrupción que existe en nuestro país. Evidenciamos la corrupción y la coalición que hay entre el gobierno y la delincuencia autorizada, ¿no? Porque ellos son los que los dejaron operar, ellos son los que les dieron el tiempo de hacer todo lo que el día de hoy nos tiene en esta situación.
Rubí, decíamos, es secuestrada y desaparecida en el 2012. En aquel entonces el gobernador del estado de Veracruz era Javier Duarte, un personaje nefasto de la política mexicana, hoy detenido, pero por causa de corrupción, acusado del robo de cientos de millones de pesos, pero no por el caso de los desaparecidos, que suman, entiendo bien, cientos de desaparecidos en Veracruz durante su mandato. Claro que sí. Hay una cifra oficial por parte de SEGOV, Secretaría de Gobierno, que al día de enero del 2018 manifestó que había 33,000 desaparecidos en el Estado mexicano. Pero hay una cifra por parte de Comisión Nacional de Seguridad, que es una instancia de la Procuraduría General de la República, donde nos da una cifra de más de 45,000 personas desaparecidas. Y Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 2005 al 2015, hace estadísticamente da un aproximado de 57,000 desaparecidos en México. Pero es muy distante a la realidad. Rubí, Dan, forman parte de esa cifra que realmente no está plasmada en una autoridad. Nosotros nos queda claro, entre colectivos y ONGs, nos hemos dado a la tarea de hacer investigaciones que a veces la propia autoridad no hace, y nos queda claro de que de cada 6 desapariciones, solamente una denuncia. Estamos hablando de más de 180,000 desaparecidos en México. Y no estamos en guerra, no somos un país en guerra, ¿sí? Y tenemos más desaparecidos que uno que sí lo está. En el gobierno de Javier Duarte existió la indolencia, la criminalización, la persecución, el hostigamiento. Él dejó un estado sumido en terror, en miedo y en pobreza. Y solamente está fincado por responsabilidad de enriquecimiento ilícito. Así es. Cuando él fue uno de los que debió haber garantizado la seguridad en su estado. Él puso a un secretario de Seguridad Pública, hoy detenido, ¿sí?, por el delito de desaparición forzada. Tenemos a sus policías, nombrados policías y premiados policías del año en Veracruz, que hoy detenidos también por desaparición forzada. Araceli, una pregunta a este respecto. El gobierno precisamente de Javier Duarte trató de desacreditarla a usted. Se habló y salió en la prensa incluso que su hija se habría ido con narcotraficantes. Háblenos de esa trágica experiencia. Pues fue una indolencia total. ¿Por qué? Yo no tenía, cuando pasó lo de Javier Duarte fue en el 2015. Yo ya tenía 3 años de búsqueda de Rubí. Y inmediatamente cuando pasa lo del gobernador, al otro día, mediáticamente, por medios aliados al gobierno, sacan una nota nefasta en contra de mi hija y en contra mía, ¿sí? Y diciendo que por qué después de tanto tiempo alzaba yo la voz. Yo invité al periodista a que hiciera una investigación. No puede ser posible que yo tenga una libreta con mi cronología de hechos desde el día que desapareció mi hija, y él como reportero haya querido o haya transmitido a la sociedad que yo nunca había hecho nada, ¿sí? Yo ya tenía 3 años y no era la primera vez que me manifestaba ante Duarte. Ya habían sido 2 o 3 ocasiones más anteriormente. Para él, afortunadamente, pues nunca había habido alguien que grabara un video. Una foto la manipulas, pero un video no. Y yo jamás me dirigí hacia él de alguna forma despectiva o que debió haber sido, ¿no? Porque mi coraje es mucho más. En el momento en que él simple y sencillamente me dice, voy a hacerle una cita con fiscalía. Su risa, su esposa. Ella es madre. ¿Por qué la indolencia hacia mí? Ella también llevó en el vientre a unos hijos. Yo cargué a Rubí 9 meses en mi vientre. Conozco a mi hija. Mi hija no se fue con ningún delincuente. Usted empezó esa búsqueda inmediatamente. Decíamos, usted ahora hace parte de un colectivo. Así es. ¿Cómo se forma este colectivo en Orizaba? Precisamente a raíz de todo lo que me voy dando cuenta en el camino, cuando yo empiezo a buscar a Rubí en los días posteriores a su desaparición, yo repartía flyers con el nombre de mi hija. En Orizaba nunca pasaba, porque Orizaba es una localidad pequeña de más de 100,000 habitantes,
pero es un pueblo mágico, está estipulado como pueblo mágico. De estos pueblos que son muy solicitados por el turismo, para atraer Así turismo del es. extranjero y nacional. Efectivamente, entonces a la hora de que yo reparto flyers, pues me los quita la policía me los quitaba así literal y me decía, usted no puede hacer esto aquí, porque prácticamente afeamos su pueblo mágico. O sea, no quieren que los turistas se den cuenta de la realidad que nosotros vivimos. Y yo dije, bueno, yo no soy la única persona que tiene que estar pasando esto. Y me empecé a investigar, empecé a buscar mamás que estuvieran en la misma situación que yo. Y el día de hoy tenemos un colectivo de más de 150 personas con denuncia y muchas otras más sin denuncia. Hay personas que no quieren denunciar. Hay personas que no están en esta cifra negra, como le comentaba yo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo a que les pase a alguien más de su familia. Tienen miedo de la autoridad. No confían en la autoridad. Y a raíz de ahí nos dedicamos a buscar en vida, en muerte y en fosas clandestinas. Dígame usted, ¿están aquí en gira con qué objetivo? Bueno, pues uno de nuestros objetivos que traemos aquí a Europa, pues es que queremos que la sociedad civil, las organizaciones, las autoridades se pronuncien por la grave problemática que vivimos en México. Que se pronuncien a favor de los desaparecidos, que se pronuncien por la implementación de una ley que obtuvimos las familias por parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México, los cuales lo conformamos más de 52 familias que tienen un desaparecido y unas 40 ONGs que nos ayudan en el asesoramiento y el seguimiento de cada uno de nuestros casos. Logramos que el 16 de noviembre del 2017 se promulgara la Ley General por Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares en México. Araceli Salcedo, pasados estos años, pasada esta trágica experiencia que a usted le ha tocado vivir junto con otras miles de familias mexicanas, ¿confía usted en las autoridades de ese país que pueda finalmente llegar un momento dado a hacer justicia y que Rubí pueda volver a aparecer? Yo creo que la confianza se perdió hace mucho tiempo. Les decíamos a las autoridades en el calvideo que tuvimos entre diputados y senadores que tenían en sus manos el momento histórico de reivindicarse con todas las víctimas olas que han sido desaparecidas por esta ola de violencia. ¿Hay voluntades? Sí las hay. Pero ya no necesitamos solamente eso. Necesitamos un compromiso real con el tema de desaparecidos. Necesitamos que realmente garanticen la seguridad. Esa ley no solo es por Rubí y por Dan, es por todos los que el día de hoy no han pasado una desgracia como nosotros, porque esto sigue pasando. Pues esperemos que finalmente justicia se haga y que usted pueda encontrar a Rubí. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer a Araceli Salcedo su presencia en esta escala en París y a ustedes, estimado público, gracias por su atención. Hasta muy pronto.